La segunda clase es bioenergética. Observen esta habitación. Podemos decir que esta habitación es heterogénea porque podemos distinguir cada uno de los objetos. Está organizada. ¿Qué más? Tiene jerarquías. Alguien la clasificó dependiendo de sus gustos, ¿verdad? Está ordenada. Ahora bien, observen esta otra habitación. De por sí la primera palabra que se les va a ocurrir es desorden, caos, ¿no? Es decir, está volviéndose más homogénea. No hay jerarquías, todo está mezclado, sin embargo todavía podemos distinguir algunos objetos. En cambio, en esta imagen observamos una habitación donde no podemos distinguir ni siquiera la disposición de la habitación, los objetos presentes. A lo mucho distinguimos colores. Es decir, todo está más homogéneo, está desordenado, está desorganizado. ¿Todo esto para qué? Para introducir el término de entropía. Una manera de introducir o de definir esta palabra es de manera probabilística, donde depende de la constante de Boltzmann y el logaritmo neperiano de todos o de la probabilidad de ocurrencia de los microestados dentro de un macroestado. También se lo puede definir termodinámicamente como la diferencia de entropía o la variación de entropía es igual a la variación de calor entre dos estados, ya sea que el calor se libere o que se absorba, mientras se mantiene la temperatura constante en el sistema. Y a eso se define como una función del estado del sistema, expresión del desorden y falta de información del sistema. Vamos a definir un poco mejor la parte probabilística. Por ejemplo, tenemos una piscina con bolitas de diferentes colores y notamos que si sacamos una pelotita o una bolita roja la primera vez, la segunda vez tengo más probabilidades de sacar la roja. Al final defino las probabilidades. Ahora bien, si yo tengo una piscina con el mismo número de pelotitas, pero la distribución de colores es equitativa, voy a tener la misma probabilidad si es que yo quiero sacar una pelotita una a la vez. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos o estos dos sistemas? En el primer sistema, en el sistema de la izquierda, puedo ver que hay cierto orden, es decir, yo voy a poder reconocer, no contarlas, pero puedo determinar que hay más rojas que verdes que amarillas. En cambio, en la derecha es más homogéneo, ¿no? Entonces, ¿dónde podría decir que la entropía es mayor? ¿En la izquierda o en la derecha? En la derecha. ¿Y esto porque según esta fórmula, si los microestados tienen igual capacidad de ocurrir, significa que la entropía se maximiza, ¿no? Si las probabilidades son las mismas. En cambio, en la piscina de pelotitas en el lado izquierdo, vemos que no todas las pelotitas tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Las rojas tienen más probabilidad de ocurrencia. Por tanto, si hay un microestado que tiene una probabilidad mayor de ocurrencia, significa que la entropía tiende a disminuir. Entonces, la entropía se maximiza cuando todos los microestados tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Ahora bien, esto nos lleva a la segunda ley de termodinámica. Del mismo modo, tenemos una piscina de pelotas de diferentes colores, verde y amarillo. Si lo dejamos en un tiempo infinito, no las vamos a encontrar las amarillas debajo y las verdes encima, sino que espontáneamente van a terminar mezclándose. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el primer caso están altamente ordenadas y esto
como están ordenadas, necesitan energía para seguir estando. Entonces es menos probable de que se mantengan así. En cambio, si se las dejan en tiempo, estas pelotitas van a tender a desorganizarse, mezclarse entre ellas. Y esto da una mayor probabilidad. Así, veámoslo de otra manera, con el ejemplo de abajo. Ahí nos dicen que tiene mayor probabilidad? El que yo tire los ladrillos y caigan de manera ordenada, o que yo tire los ladrillos y caigan de manera así, desordenada, como sea. Tiene más probabilidad esta. ¿Por qué? Porque acá yo necesito energía para colocarlas una sobre otra de esta manera. En cambio acá yo no necesito tanta energía. Solo dejo que el sistema se acomode como puede. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué más nos dice la segunda ley de la termodinámica? Que el calor va a pasar de un foco caliente hacia un foco frío y no viceversa, no va a ir de un foco frío a un foco caliente. Ustedes tomen ejemplo, pongan hielo con agua caliente. ¿Qué es lo que va a suceder? El hielo va a terminar calentándose, o bueno, calentándose, convirtiéndose en agua, cambiando de estado, y el agua que está caliente es verdad, va a perder calor, pero ese calor se lo está transmitiendo al hielo, no es al revés. ¿Ok? Entonces, en conclusión, ¿qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? La entropía total del sistema no puede decaer en el tiempo. Acordémonos que esto se cumple, por eso es ley de termodinámica, se cumple para sistemas cerrados, no abiertos. En este sentido, si dejamos mucho tiempo en un sistema, lo más probable es que la entropía total aumente, no disminuya, porque no hay ingreso de materia o energía, de materia. La entropía se mantiene constante en procesos reversibles cuando el estado llega a un equilibrio, es decir, siempre y cuando los procesos sean reversibles. Si los procesos son irreversibles, la entropía tiende a aumentar. Acuérdense, eso es un equilibrio termodinámico. Cuando un objeto caliente se encuentra con uno frío, la energía del objeto caliente fluirá en dirección del objeto frío y no viceversa, hasta alcanzar el equilibrio térmico. Y la última, que todo el mundo sabe, es imposible convertir energía térmica en energía mecánica con un 100% de eficiencia. Ahora bien, pasemos a un siguiente tema. ¿Qué observan en esta imagen? Es Roma y vemos pequeñas líneas que al final se concentran todo en la ciudad de Roma. ¿Se acuerdan del dicho? ¿Todos los caminos llevan a Roma? Pues bien. ¿Qué es equifinalidad? Aquí hablemos de Hans Driesch. ¿Quién es él? Biólogo. ¿Qué es lo que observó él? Él tomó las células embrionarias en primera fase, es decir, después de haber sido fecundadas, y con sus primeras divisiones, ¿no? Tenemos las primeras divisiones, se han formado 4 células. Si él dejaba crecer, desarrollarse a la célula fecundada, esto iba a desembocar en un individuo completo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo en esta fase de primeras divisiones celulares, es decir, ¿se acuerdan? Primero está la célula fecundada, se divide en 2, después de 2 a 4, después a 8, ya. Si yo tomo la división, si tomo la fase donde se dan las primeras divisiones celulares, hasta 8 digamos, cuando todavía no se ha especializado ninguna célula. ¿Por qué? Porque todas estas 4 células contienen la misma información. Ahora bien, ¿qué pasa si yo cojo cada una de estas células y las separo? Y como están en proceso de división celular, van a seguir dividiéndose
y luego especializándose hasta formar un individuo. Cada una de estas células forma un nuevo individuo. Entonces, ¿a qué llegó él bajo esta observación? Siendo una situación específica, ¿ya? Que en sistemas abiertos se puede llegar al mismo estado final partiendo de diferentes estados iniciales, ¿no? Claro que si toco un embrión cuando ya se han formado sus sistemas digestivo, circulatorio, respiratorio, y la separo, lo único que voy a tener es que se produzca un órgano tal vez, pero ya no un individuo. Es decir, este sujeto tuvo suerte. Ahora, vamos recapitulando un poco. La segunda ley de la termodinámica. El estado de máximo desorden. Baja temperatura, es decir, si yo la dejo en un tiempo infinito, al final la temperatura va a disminuir hasta el cero absoluto. Los procesos se detienen y la entropía se mantiene o bien se incrementa. Esto ocurre en sistemas cerrados. ¿Qué pasa en sistemas abiertos? Hay un orden, hay heterogeneidad, hay organización y jerarquía. Y esto es porque la entropía tiende a disminuir. Hay entrada de entropía negativa, ¿no? Ahora bien, vamos a ver la teoría de la información. Recordando un poco sus clases de comunicación, aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo es que nosotros nos comunicamos. A ver, ustedes se acuerdan que había emisor, receptor y canal, pero como ya pasaron a un nivel más complejo, están en universidad, saben que para pasar a canal, primero necesito que el emisor, acuérdense, puede estar con su televisor, ¿no? Imagínense que ese emisor es un periodista que está dando información acerca de un suceso, ¿ya? Cualquiera. Puede estar hablando sobre, no sé, algo de la actualidad, sobre, digamos, los decretos de estado de restricción social, ¿no? Ya que estamos en eso. Entonces, el periodista habla y el mensaje que está dando se va a traducir a una señal, ¿no? Y esta señal va a ser enviada a través de, por ejemplo, puede ser una antena parabólica, utilizando como canal el aire. Sin embargo, en el aire, ¿qué tenemos? Hay ruidos, ruidos de todo tipo. Entonces la señal se va a ver afectada por este ruido. Ahora, señal más ruido va a ser interceptada por este receptor, que puede ser un televisor, y que le va a llegar al emisor, ¿verdad? Puede ir de manera inversas, si tomamos como el ejemplo de un celular, de llamadas de un teléfono, un celular, o simplemente tecnologías digitales. Pero acá el emisor será capaz de entender el mensaje siempre y cuando la relación señal a ruido sea mayor. Y es por eso que Shannon y Weber, al estudiar la teoría de la información, toma este diagrama, ¿o no? Presenta este diagrama. Fuente de información es traducida para que el transmisor, o bueno, lo reconozca, lo codifique y lo envíe a través del canal. El canal tiene señales de ruido, fuentes de interferencia. Entonces la señal de entrada con la señal de ruido son captadas por el receptor. El receptor puede reconocer la señal, si la señal a ruido es baja, y llegar al destino. Si no es
habrá un punto de retroalimentación para ver cómo subsanar este obstáculo. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque aquí entramos a lo que es la entropía de la información. Ahorita estamos viendo bioenergética, ¿no? La entropía de Shannon. Y eso a ustedes les va a interesar, saber cómo se mide la entropía, el desorden, cuando se trabaja con información. La información puede ser el número de paquetes digitales que se envía a través de una red telefónica, por ejemplo, voz IP. Puede ser la cantidad de información que un sistema cualquiera, un sistema legal puede tener y cuánto ruido puede llevar, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de Wiener y hablábamos sobre la cibernética? También había una parte que hablaba sobre el tratamiento de la información, ¿no? ¿Y esto que involucra? Que la información para poder ser cuantificada debe ser tratada como una magnitud física. La cantidad de información promedio que contienen los símbolos usados. Entonces, tomando como ejemplo palabras o párrafos o digamos lo que nosotros hablamos, son dígitos, son símbolos. Entonces, cada uno de estos símbolos tiene un peso, ¿no? ¿Cuáles son las características? La medida de la información debe ser proporcional. Es decir, que si yo varío la probabilidad de ocurrencia de la información, esta no me debe de afectar la entropía total del sistema. Y acá viene lo que habíamos visto antes. Cambios equiprobables llevará a una máxima entropía. Entonces, vamos a entender mejor esto, ¿no? ¿A qué se refieren con cambios equiprobables? Llevará a la máxima entropía. Equiprobables, acá estamos hablando de los microestados presentes dentro de un macroestado. Y esta es la fórmula que, si se dan cuenta, se parece a la fórmula que vimos al inicio de la clase. Solo para destacar algo. Este logaritmo de 2 se utiliza cuando voy a trabajar con bits. En el siguiente ejemplo voy a trabajar con dígitos decimales, por eso lo voy a tomar solamente como logaritmo en base 10, para no hacernos mucho problema. Entonces tomemos como ejemplo esta palabra, esternocleidomastoidea. ¿Se acuerdan de dónde viene? Es el músculo del cuello. Entonces voy a medir la probabilidad de ocurrencia de cada una de las letras. Y si esto yo lo reemplazo en la fórmula, voy a tener una probabilidad de ocurrencia de 0.98. Bueno, no hablemos de probabilidad, sino la entropía será de 0.98. Acuérdense que lo estamos tratando como una magnitud física. Ahora bien, tengo este otro conjunto de letras que a simple vista, es decir, nosotros, porque nuestro cerebro ya reconoce las letras, podemos decir que no nos da nada de información, pero ustedes díganle eso a los receptores, a las computadoras, y que lo entiendan. Entonces calculamos también las probabilidades de ocurrencia y observamos que la entropía es mayor, 1.31. ¿Por qué? Aquí tenemos, por ejemplo, que la probabilidad de ocurrencia de la letra E es 4 sobre 22 y de la letra S es 2 sobre 22, del mismo modo que de la letra T. De la letra O es 4 sobre 22 y así sucesivamente. Entonces vemos que si tomamos cada uno de esos como un microestado, cada uno tiene una probabilidad de ocurrencia, pero no todas son iguales. Hay microestados que van a ocurrir con mayor probabilidad dentro de esa palabra y se los puede predecir, ¿no? Entonces, si yo tengo un autocompletar y comienzo a leer letra por letra, voy a poder predecir bajo estas probabilidades cuál será la siguiente letra. En cambio, en este caso, yo tengo que solamente la letra S tiene 2 sobre 22 de probabilidad. En cambio, las demás letras tienen 1 sobre 22. Es decir, que cada una de ellas tiene
casi la misma probabilidad de ocurrencia. Este conjunto de letras no me da información, tiene una entropía máxima, ¿ya? A eso se refiere. La entropía va a llegar a ser máxima cuando cada uno de los microestados tenga la misma probabilidad de ocurrencia, que sean equiprobables. Causalidad y teleología. Causas. Los resultados del presente se deben a un suceso previo. La salida depende de la entrada relacionada directamente a esa salida. En idénticas circunstancias, una causa tenga siempre un mismo efecto conocido como principio de uniformidad. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si uno pisa una cáscara, se resbala y se cae. Significa que eso siempre va a ocurrir. Si tú pisas la cáscara, te resbalas y te caes. Sin embargo, no necesariamente ocurre eso, ¿verdad? El principio de causalidad. Lo mismo sucede en sistemas abiertos. Si yo tengo un estado A que me da como resultado un estado B, por ejemplo, en el cáncer, se dice que el tabaco me causa fumo tabaco me causa cáncer. Y ustedes bien saben que el consumo de tabaco, si es muy fuerte, aumenta las probabilidades de cáncer, pero no está, digamos que está relacionado, pero no es una causa directa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay elementos dentro del ser humano que juegan varios papeles. No hay una sola ruta que me diga que si yo empiezo por fumar cigarro voy a terminar teniendo cáncer de pulmón. No, tengo varias. Puedo tener cáncer de pulmón sin haber fumado. ¿No? ¿Se dan cuenta? Estamos hablando un poco del principio de equifinalidad. Ahora, ¿cuál es el principio de teleología? La causa final, análisis de los propósitos objetivos que persigue un ser u objeto. Esto lo dice Aristóteles. Es decir, que lo que importa es la causa final. No importa cómo empezaste, importa cómo terminas. Norbert Wiener introduce los sistemas teleológicos para definir su funcionamiento, que tiene que estar orientado a un fin. Es decir, no vas a crear un sistema solo por crearlo. ¿Cuál es el fin de su sistema? ¿Cuál es la función primordial? Por eso es que la teleología está vinculada con la teoría general de sistemas. Una forma más, digamos, práctica de observarlo. Según la filosofía, ¿qué es lo que es la teología? Teología. Busca explicar el mundo en causas posteriores. Y según la teoría general de sistemas, es la orientación de un sistema abierto con respecto a procesos. ¿Qué es negentropía? Es la entropía que el sistema exporta para mantener su entropía baja. ¿No? Lo que queremos en sistemas abiertos, esto se aplica en sistemas abiertos, es disminuir la entropía. Entonces, aquí hablan de entropía negativa, una medida de grado de organización interna de cualquier sistema. Es la resistencia sustentada en subsistemas vinculados que reequilibran el sistema entrópico. ¿Qué puede ser negentropía? Puede ser la información, puede ser la materia, la energía que es intercambiada y que permite reorganizar, mantener la jerarquía, mantener el orden dentro del sistema. Otra forma práctica de observarlo. Es un mecanismo de autorregulación que busca la subsistencia del sistema. Sin la negentropía, lo llamemos como un todo, no se va a poder ordenar, equilibrar o controlar el caos. Al final, no se olviden qué es lo que pasa en los sistemas si se los deja sin retroalimentación por materia o energía.
o por información, llega a convertirse en caos absoluto, en desorden. Otro de las características de los sistemas es la organización. La organización comprendida dentro de un sistema se conforma de partes interrelacionadas y que configuran subsistemas completos e incita a una visión holística sintética. Además, los cambios en el entorno tienden a motivar a la adaptación del sistema. En otras palabras, nos están diciendo que la organización es darle una función a cada uno de los subsistemas, que estos subsistemas siempre van a estar interrelacionados porque el fin último es que el sistema se mantenga en el tiempo. El sistema debe de cumplir una función, sin embargo, cada una de sus subsistemas también debe de cumplir funciones. ¿Ya? Entonces acá observamos que tenemos organización de los sistemas, tenemos entradas, hay un procesamiento interno que puede ser dividido por cada subsistema y tiene una salida. Esta salida y esa entrada siempre están en constante intercambio con el entorno. Y ya sea que el entorno se mantenga o cambie, significa que el procesamiento interno va a tener que adaptarse a estos cambios. ¿Cuáles son las características? Que es total, toda la parte del sistema, incluyendo sus subsistemas, deben de estar organizados. Crecimiento, si es necesario, el subsistema debe de crecer internamente para poder cumplir la función de mantener el sistema en el tiempo. Diferenciar. Ustedes saben que en una organización no todos cumplen la misma función. Es decir, por ejemplo, tenemos una empresa, está la gerencia, está el área de marketing, el área de ventas, el área de procesos de logística, qué sé yo, de investigación y desarrollo. Dominancia, claro que va a haber un punto de control que lleve a los demás sistemas, y competencia, cada uno realiza la función que debería realizar. Ahora, vamos a hablar un poco de Boulding, la revolución organizacional. Ley malthusiana: mayor población supera el de los recursos. Esto es interesante porque eso lo podemos observar, ¿no? Si antes alimentábamos a una población con 5 sacos de arroz y esta población era de 100 personas, ahora con, digamos, el triple de personas, los recursos no bastan. Necesitamos más recursos. Ley de dimensiones óptimas. Esto es aplicada a la organización. Entonces, miren cómo es que afecta en cada punto. Más crece una organización, más se alarga el camino para la comunicación. No debe exceder ciertas dimensiones. Esto es claro. Y ese es el ejemplo que siempre les doy a mis alumnos. ¿Se acuerdan de la tienda de Wong? ¿Cómo empezó? Ya era una pequeña tiendita donde el servicio era de cliente-vendedor, uno a uno, ¿no? A lo mucho había otra persona que se encargaba de reabastecer las cosas, tenías un pequeño almacén detrás de la tienda y todo funcionaba bien. Casi siempre el que vendía era el dueño de la tienda. Ahora, imagínate que ponen otra tienda más. Ahora, ni siquiera, ya, vamos, otra tienda en el mismo distrito. No está tan lejos, pero las vías de comunicación serán por teléfono, ¿no? Ahora la logística tiene que repartirse en 2 tiendas y debe de aumentar la cantidad de trabajadores. Ahora imagínate que estás ya no con 2 tiendas, estás con 5 tiendas, ¿no? Ahora la comunicación ya no puede ser directamente, ¿no? Debe haber una persona responsable de la repartición de los víveres hacia todas las tiendas que se comunique directamente con el jefe. Y debe haber un representante de todos los vendedores para que pueda hablar con el jefe. Si es que este es, digamos, 5 tiendas, creo que sí se puede hacer uno a uno. Ahora imagínense qué pasó con Wong. Abrieron los supermercados Wong, Metro, y ya tenemos un supermercado que tiene más de 10 trabajadores que son en venta directa, más de 10 en caja,
más de 10 en la parte logística, entonces necesitamos, como va creciendo, necesito una organización mejor, ¿no? Agruparlos y cada uno tenga un supervisor. Pero ¿qué pasa si yo me extiendo más allá? Si no hay una buena comunicación, ahora sí podemos porque tenemos internet, tenemos teléfonos. Pero imagínense en la época de la Edad Media, ¿era posible estas multinacionales? Es decir, podría tener una empresa como hacían las mineras, una empresa aquí en el Perú y otra en Inglaterra, pero eran dos nada más. Y la comunicación era por barco. Tenían que esperar meses para que llegue órdenes de un lugar hacia el otro o para que se vayan los productos, los bienes, ¿no? Entonces no podía crecer más. ¿Por qué? Porque no tenía todas las condiciones. A eso se refiere. La inestabilidad. Las organizaciones siguen fluctuaciones cíclicas de la interacción entre sus subsistemas. Hemos visto que los subsistemas no se mantienen de la misma manera en el tiempo. Lo mismo pasa con los subsistemas. Y estamos hablando de sistemas abiertos, es decir, que tenemos rangos. Estos subsistemas van a trabajar dentro de esos rangos. Entonces habrá fluctuaciones, por eso hay mecanismos de retroalimentación. Y como se relacionan entre sí estos subsistemas, cada uno de esos subsistemas va a tener un mecanismo de retroalimentación. ¿Todo para qué? Para que el sistema general se mantenga. Y ley de oligopolio. Si hay organizaciones en competencia, el peligro de conflictos aumenta al disminuir el número de organizaciones. Eso ustedes ya lo han observado, ¿no? O lo observan. Si yo no tengo competencia, lo que hago, lo que hacen los monopolios es establecer sus precios, sus demandas, sus ofertas, establecen las cantidades a vender y la manera, la calidad. Entonces, como no hay una comunicación bilateral, siempre es el monopolio el que establece sus normas, los clientes se vienen a estar en desacuerdo, disconforme sobre la situación. En cambio, cuando hay competencia, cuando antes había solamente Telefónica, había demasiada disconformidad por los precios muy altos y por la baja calidad. Luego apareció Claro, aunque Claro apareció después, apareció, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé el nombre. Bueno, está Nextel, Claro, que era AT&T, y había BellSouth, ya me acordé, BellSouth. Entonces los precios empezaron a bajar, ¿no? La calidad empezó a aumentar. Ya no había, digamos, amarres entre Telefónica y el gobierno. Comenzó a disminuir eso, porque ya tenía competencia. Bueno, ya que hemos estado viendo las leyes de la termodinámica, les dejo con esta película. Es muy graciosa, es muy interesante y les va a describir muy bien cómo se aplica la termodinámica a la vida. Si pueden, véanla. Así se llama, las leyes de la termodinámica. Ahora, dentro del curso vamos a trabajar con diagramas de flujo. Estos ayudarán a definir los procesos dentro de los sistemas. Entonces, como ustedes ya han llevado, me imagino, programación, saben utilizar estos símbolos, ¿no? El símbolo de inicio, final, las flechas que van a relacionar las líneas de flujo, el trapecio de entrada-salida, los procesos que van a ser en rectángulo y las decisiones van a estar con los rombos, ¿se acuerdan? Sí, no, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si no? ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el mayor de tres números? ABC. Eso seguramente ustedes lo han hecho tal vez en C++, que debe ser el programa base para aprender programación.
tienen inicio, colocan los 3 números, ¿no?, en la entrada y empezamos a preguntar. A es mayor que B y A es mayor que C. Si es verdad, entonces se imprime. Este es el símbolo de impresión, es el mayor. Si no es así, puedo decir si B es mayor que A y B es mayor que C, sí, entonces B es mayor. Si es no, C es mayor. Y al final siempre recuerdan terminar el proceso. Ahora, esta no es la única forma de realizar este ejemplo, ¿ya? Apliquemos el principio de equifinalidad. Tenemos varias formas, es decir, es más libre y abierto realizar este tipo de análisis bajo diseños o diagramas de flujo. Así que no se asusten cuando yo les pida y no les salga igual. ¿Ya? Con eso terminamos la clase de energética.